Crees que la presión social es algo que sucede afuera, algo que viene de otros hacia ti. Que el problema son los demás, sus expectativas, sus miradas, sus juicios. Que si tuvieras la suficiente fortaleza podrías simplemente ignorarlos. Eso te lo han vendido mal. La verdadera presión social no es lo que otros hacen. Es lo que tú haces contigo mismo en respuesta a lo que crees que otros piensan. No es un ataque externo, es una capitulación interna. La diferencia es fundamental, porque significa que el poder para cambiar esto nunca estuvo en manos de los demás. Siempre estuvo en las tuyas. Y aunque suena a filosofía introspectiva, es más urgente y práctica que nunca. Vivimos en una época donde la presión se transmite a través de pantallas, donde la comparación es instantánea, donde cada acción puede ser juzgada por desconocidos. Pero la estructura psicológica del problema es la misma de hace 1000 años. El miedo a la exclusión, la necesidad de pertenencia, el terror silencioso a estar solo. Durante siglos, personas ordinarias han comprendido que la verdadera libertad no consiste en vivir sin presión, sino en vivir sin rendirse ante ella. No porque sean especiales o tengan superpoderes, sino porque entendieron algo fundamental, que pueden elegir, que entre lo que otros esperan y lo que ellos necesitan ser, siempre existe un espacio donde la decisión es suya. Hoy voy a enseñarte 10 lecciones sobre la presión social y la autenticidad que puedes aplicar desde hoy mismo para recuperar esa libertad, sino ver que para silenciar esa voz interna que no es la tuya, y para construir una vida que realmente te pertenezca. Número 1. No necesitas permiso para ser diferente. Necesitas permiso para dejar de pedir permiso. Vivimos creyendo que la diferencia es un problema que se resuelve con tiempo. Que si simplemente esperas, si demuestras lo suficiente, eventualmente los demás aceptarán quién eres realmente. Te dicen que ganes su confianza, que pruebes tu valor, que dejes que te conozcan. Como si fuera un examen que eventualmente apruebas. Pero la verdad es que este pensamiento te mantiene en una posición de debilidad permanente, porque mientras esperas aprobación externa, alguien más controla cuando eres válido. Alguien más decide si merecías existir tal como eres. Y esa es una cárcel que nunca se abre, porque los criterios de aprobación siempre se mueven, siempre hay un siguiente paso, otra prueba que superar. Y cuando continúas así, cuando dices que sí a cosas que significan, no para ti, cuando escondes partes de quién eres, porque crees que son inaceptables, solo cultivas rabia sorda. Rabia hacia otros por sus expectativas, pero más profundamente, rabia hacia ti mismo por tu traición. Porque en el fondo sabes que estás negociando tu ser a cambio de una moneda que nunca será suficiente. La clave no es trabajar más duro para ser aceptado. La clave es entender que tu diferencia no necesita traducción. Quién eres no es un código que deba descifrarse para ser válido. Es simplemente quién eres, y el permiso que buscas afuera ya existe adentro, ha existido siempre. Cuando dejas de pedir permiso, algo extraño ocurre, la presión disminuye. No porque desaparezcan las miradas o los juicios, sino porque dejas de alimentarlos con tu atención, porque reconoces que quien eres es completo sin la validación de otros. Y esa claridad, esa postura, cambia cómo te relacionas con la presión. Esa libertad se entrena en momentos pequeños, cuando alguien te pregunta qué piensas, y sabes que tu respuesta será diferente a la que espera, y hablas de todas formas. Cuando te vistes de forma que expresa quién eres, aunque sea ligeramente diferente. Cuando reclamas espacio para tus intereses, aunque nadie más los comparta. Que alguien te observe raro, que alguien suspire, que alguien desapruebe. Eso es donde se construye la autenticidad, en la pequeña valentía cotidiana de ser visible, tal como eres. Porque quien solo busca aprobación, quien moldea su ser completo según lo que otros necesitan que sea, no tiene identidad, tiene un reflejo. Pero quien sabe quién es, y está dispuesto a hacerlo de todas formas, ese es alguien que no puede ser controlado. Eso es libertad verdadera. Número 2. La soledad que temes no es la que encontrarás. Es la que ya llevas dentro cuando finges ser alguien más. Creemos que el costo de la autenticidad es la soledad. Que si eres realmente quien eres, si expresas tus valores genuinos, si estableces límites claros, la gente te abandonará. Que te quedarás solo. Y ese miedo es tan profundo que elegimos la compañía de gente que no nos ve sobre la posibilidad de estar solos siendo nosotros mismos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ya estás solo. No físicamente tal vez, pero internamente sí, porque cuando escondes quién eres, en cosas que no te importan, eres un fantasma rodeado de gente. Estás en el 1900 con obes, o quien necesitan ten tanta, o quiento cuando con obesiva. Estás con personas que no aman quién eres, sino quién pretendas ser, y eso es más solitario que cualquier habitación vacía. La verdadera soledad no es estar físicamente apartado. Es estar rodeado de gente que no sabe quién eres realmente. Es ser invisible bajo una máscara social. Es hablar y sentir que nadie te escucha.
porque estás hablando con la voz de otro. Cuando finalmente tienes el coraje de ser auténtico, algo ocurre, algunas personas se van, eso es inevitable. Las que te querían por tu máscara, por tu utilidad, por lo que representabas para ellas, simplemente desaparecen. Y duele, ese dolor es real. Pero es el dolor de perder algo que no era tuyo de todas formas. Y entonces, en el espacio que queda, llegan personas diferentes. Personas que pueden verte, que resuena con tu verdad. Que no necesitan que seas diferente para estar contigo. No es un cambio mágico, pero es real. Y las amistades construidas sobre esa base son incomparablemente más profundas que cualquier cosa que hayas construido sobre mentiras. La soledad que temes entrenar es diferente. Es estar solo en tus decisiones, saber que no hay aprobación externa antes de actuar. Cuando te presentas a una reunión y no hablas de lo que otros hablan, sino de lo que realmente te interesa. Cuando alguien te critica por tu elección y no te disuelves en justificaciones. Cuando dices no simplemente porque tu intuición dice no, sin necesidad de excusas elaboradas. Eso es donde se construye la verdadera resistencia a la presión social, porque quien depende de la compañía a cualquier costo nunca es realmente libre. Pero quien puede estar solo sin fragmentarse, quien es suficiente para sí mismo, aunque sea difícil, esa persona puede estar con otros sin perder en el proceso. Eso es poder real. Número 3. No es que no te importe lo que otros piensen. Es que finalmente entiendes cuál es tu responsabilidad y cuál es la de ellos. Hemos sido entrenados a creer que ser responsable significa que todo lo que otros sienten es responsabilidad nuestra. Si alguien está enfadado, nosotros lo causamos. Si alguien se siente decepcionado, fallamos. Si alguien está triste, deberíamos haberlo prevenido. Vivimos creyendo que somos arquitectos de las emociones ajenas. Pero la verdad es que eso es una mentira que consume vidas. Tú no eres responsable de lo que otros sienten. Eres responsable de cómo actúas. Eso es todo. Es una línea delgada, pero es la diferencia entre la libertad y la esclavitud emocional. La presión social se sostiene en esta confusión. Te dice que si alguien está herido por tu autenticidad, la culpa es tuya, que deberías haber sido más cuidadoso, más considerado, menos brutalmente honesto. Que es tu obligación proteger los sentimientos ajenos, incluso si significa enterrar los tuyos. Y cuando crees esto, eres un rehén. Porque los sentimientos de otros son infinitos, variables, impredecibles. Cuando finalmente entiendes dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la de otros, algo se libera. No quiere decir que seas negligente, no quiere decir que hagas daño sin consideración. Significa que actúas con integridad y luego sueltas el resultado. Eso se entrena cuando comunicas una verdad incómoda y la otra persona se molesta. Y tú reconoces, eso es su proceso, no mi fracaso. Cuando estableces un límite necesario, y el otro te culpa, y tú entiendes, su reacción es información sobre él, no confirmación de que hice mal. Cuando sigues tu camino, aunque otros no lo entienden, y resistes el impulso de justificarte eternamente, que alguien no entienda tu decisión, que alguien esté decepcionado, que alguien deje de aprobarte, eso es enteramente suyo de procesar. Quien confunde responsabilidad con control, quien cree que debe manejar los sentimientos de todos a su alrededor, vive en un estado constante de fracaso, porque es una tarea imposible. Pero quien entiende que es responsable de su integridad, y los otros son responsables de sus reacciones, ese puede actuar con claridad. Eso es libertad verdadera. Número 4. Tu valor no necesita ser defendido ante críticas. Te necesita dejar de depender de su reconocimiento. Vivimos esperando que otros confirmen nuestro valor. Hacemos cosas para impresionar, decimos cosas para parecer impresionantes, construimos vidas para que otros las validen. Y cuando surge una crítica, cuando alguien nos cuestiona o rechaza, se desmorona todo porque nunca fue nuestro valor, siempre fue prestado de la opinión ajena. Eso significa que estás constantemente en defensa, defensión de tus elecciones, defensión de tus valores, defensión de quién eres. Porque si tu valor depende de reconocimiento externo, entonces cualquier rechazo es una amenaza existencial. Cualquier crítica es un ataque a tu esencia. Pero aquí está lo que cambia todo. Tu valor no necesita defensa, porque no fue dado por otros, y no puede ser quitado por otros. No está en lo que haces, está en que existes. Es tan simple y tan revolucionario que casi suena falso. Cuando dejas de defender tu valor, y empiezas simplemente a vivir según tus valores, la dinámica cambia completamente. No es que de repente a todos les agrade lo que haces. No es que desaparezcan las críticas, es que los críticos ya no pueden controlarte porque no les has dado ese poder. Porque no estás buscando que te prueben que vales. Ya lo sabes.
Esa distinción se entrena en momentos de desacuerdo. Cuando alguien critica tu trabajo, y sientes el impulso de explicar, de justificar, de probar que en realidad son equivocados. Cuando alguien rechaza una idea que presentaste, y quieres hacerles entender. Cuando alguien te juzga por una elección, y quieres listarles todos los motivos racionales. En esos momentos, si reconoces que estás defendiendo tu valor, puedes simplemente parar, reconocer el rechazo, integrar lo útil, soltar lo que no es tuyo. Porque quien necesita defenderse constantemente, es alguien que no está seguro de su terreno. Pero quien es firme en su valor, quien sabe quién es aunque otros no vean lo mismo, ese puede escuchar críticas sin colapsar. Puede cambiar de opinión porque tiene confianza en su inteligencia, no porque necesite aprobación. Eso es poder real. Número 5. La sinceridad que duele es más valiosa que la aprobación que adormece. Creemos que el cuidado significa decir lo que la otra persona quiere escuchar, que ser buen amigo, buen colega, buen hijo, significa mantener la paz, aunque eso signifique mentir. Entonces decimos que está bien algo que no está bien. Decimos que sus decisiones nos parecen sabias cuando creemos lo opuesto. Decimos que nos alegra por ellos, cuando en realidad estamos preocupados. Y lo llamamos cuidado. Pero la verdad es que eso es comodidad disfrazada de cuidado. Es elegir la paz corta sobre la verdad larga. Es traicionar a quien amamos por no estar dispuestos a incómodos. La verdadera presión social opera aquí. Te dice que si dices la verdad, herirás a alguien. Que si señalas lo que ves, parecerás arrogante. Que si expresas tu preocupación genuina, sonarás crítico. Y entonces guardas silencio. Y eso que guardaste, esa verdad, comienza a ocupar espacio dentro de ti. Comienza a crear distancia. Porque no puedes estar verdaderamente cerca de alguien a quien no dices la verdad. Cuando finalmente tienes el coraje de ser honesto, de decir la verdad con cuidado, pero sin diluir, algo cambia. Algunas personas se molestan, algunas personas interpretan tu honestidad como falta de amor, pero las personas que realmente te quieren, que realmente quieren crecer, se quedan, y la relación se profundiza porque ahora existe en base a realidades, no a ficciones de cortesía. Esa honestidad se entrena en situaciones incómodas. Cuando un amigo toma una decisión que crees que lo lastimará, y quiere tu apoyo incondicional, y tú expresas tanto tu amor como tu preocupación genuina. Cuando un colega comete un error, y hay una oportunidad de decirlo privadamente antes que públicamente. Cuando alguien te pide feedback, y tienes la opción de ser brutal o honesto, y eliges la verdad sin la brutalidad. Que alguien se sienta incómodo con tu sinceridad. Que prefieran tu silencio. Que reaccionen con defensión. Eso forma parte del precio de amar verdaderamente. Porque quien solo dice lo que otros quieren escuchar es alguien sin peso, sin integridad. Pero quien es capaz de amar lo suficiente para decir verdades incómodas, ese es alguien de quien se puede depender verdaderamente. Eso es poder real. Número 6. No estás compitiendo por un lugar en un mundo que ya está lleno. Estás creando un espacio donde solo tú encajas. La presión social fundamental viene de una mentira. Que los lugares están limitados. Que si tú tomas espacio, alguien más no lo tendrá, que existe un número finito de posiciones valiosas, y debes competir por las mías. Entonces vives en competencia constante. Comparándote, preocupándote de que otros te superen, cuidando celosamente tu territorio, porque crees que es limitado. Pero la verdad es que el espacio que ocupas no puede ser ocupado por nadie más, porque es exactamente el espacio que tú ocupas. No existe otro como tú. No existe otra combinación exacta de tus experiencias, tus perspectivas, tus dones, tus inseguridades, tu historia. Eso significa que no estás compitiendo. Estás simplemente encontrando dónde encajas cuando paras de tratar de encajar en los moldes de otros. Cuando dejas de competir por aprobación y empiezas a construir autenticidad, ocurre algo interesante. No estás menos visible, estás más visible, porque no eres uno más en la multitud de gente fingiendo. Eres específico. Y las personas que resuenan con lo específico que eres, esos son tus personas, son tus oportunidades, es tu vida. La presión de competencia disminuye cuando entiendes que no estás peleando por un lugar, estás creando un espacio completamente tuyo. Eso se entrena cuando dejas de perseguir lo que otros están persiguiendo simplemente porque ellos lo hacen. Cuando reconoces que excelencia para ti podría verse diferente que excelencia para alguien más. Cuando tu éxito no necesita ser medido por las métricas del éxito ajeno. Que otros logren cosas impresionantes, que tengan oportunidades que tú no tienes. Que el mundo note su existencia antes que la tuya. Eso es completamente irrelevante para tu propio camino, porque quien compite contra los demás está en una carrera infinita, siempre alguien corriendo más rápido, pero quien crea su propio espacio, quien define su propia métrica de éxito, ese es alguien que ya ganó. Eso es poder real. Número 7.
El miedo a quedarte solo es menor que la garantía de que te quedarás vacío si continúas así. Existe un miedo específico que sostiene la presión social. El miedo a quedarte solo. No es miedo a una soledad temporal o elegida, es miedo a una soledad existencial, a ser rechazado, a no pertenecer a ningún lugar. Y ese miedo es tan profundo que controlamos cada acción, cada palabra, cada expresión para asegurar que no ocurra. Pero lo que no ves mientras controlas para no quedar solo, es que estás quedando vacío. Que el acto de moldear constantemente quién eres, de negar lo que realmente quieres, de traicionarte para agradar, eso es un vaciamiento lento. Te quedas con una vida que se ve bien desde afuera, pero que es hueca desde adentro. Y eso es una soledad mucho peor que estar físicamente apartado siendo auténtico. Vivir en esa contradicción crea un cansancio especial. Es el cansancio de ser un personaje en tu propia vida. De actuar constantemente, de no poder bajar la guardia porque el momento en que lo hagas, podrían verte. Ese cansancio se acumula. Afecta tu salud, tus relaciones reales, tu creatividad. Afecta todo. Cuando finalmente aceptas que la soledad temporal es posible si vives auténticamente, algo extraño ocurre. El miedo comienza a perder poder. No porque desaparezca, sino porque reconoces que es preferible a lo opuesto. Que estar solo siendo yo es mejor que estar acompañado siendo alguien más. Esa aceptación se entrena en pequeños actos de riesgo. Cuando dices una opinión impopular y aguantas la incomodidad que sigue. Cuando eliges pasar un viernes de forma diferente a lo que tu círculo hace. Cuando tu interés cambia y dejas de fingir que sigues enganchado con lo mismo. Cuando creas que la vida es demasiado corta para vivirla fingiendo. Que algunos se molesten. Que algunos decidan que ya no sois compatibles. Que algunos hablen de ti cuando te vas, porque quien vive controlando para no quedarse solo, es alguien que ya está perdido, aunque esté rodeado de gente. Pero quien acepta la posibilidad de la soledad y elige autenticidad de todas formas, ese es alguien que ha encontrado el terreno sólido desde el cual puede vivir. Eso es libertad verdadera. Número 8. No necesitas ser perfecto para ser valioso. Necesitas ser humano para ser real. La presión social tiene un aliado insidioso. El perfeccionismo. Te dice que si tienes defectos, debes ocultarlos, que si cometes errores, debes disculparte hasta desaparecer, que si tienes miedos, debes parecer fieros, que si estás confundido, debes simular claridad, que si eres vulnerable, debes parecer fuerte, y entonces construyes una versión de ti que no tiene grietas, que no tiene inconsistencias, que no comete errores. Pero la verdad es que eso no es admiración que produces, es distancia, porque nadie puede conectar realmente con la perfección, solo pueden ser intimidados por ella, pueden sentir que nunca darán la talla, pueden sentirse solos en su propia humanidad mientras te observan desde la distancia. La verdadera presión social opera aquí más profundamente. Te dice que tu valor depende de tu perfección, que si muestras vulnerabilidad, bajarás en la estimación de otros, que si admites que no sabes, perderás autoridad. Y entonces guardas las grietas, las guardas tan bien que eventualmente olvidas que están ahí, y algo en ti muere cuando haces eso. Cuando finalmente tienes el coraje de mostrar que eres humano, que tienes miedo y dudas, y errores, y cambias de opinión, algo radicalmente diferente ocurre. La gente no te abandona. Se acerca, porque reconocen en ti algo verdadero, algo real, algo con lo que pueden conectar. Y eso es incomparablemente más valioso que cualquier admiración que generes siendo perfecto. Esa humanidad se entrena en momentos de vulnerabilidad. Cuando cometes un error y simplemente lo admites, sin excusas elaboradas o explicaciones defensivas. Cuando alguien te pregunta, y no sabes la respuesta, y dices, no sé, sin sentir que perdiste algo. Cuando expresas dudas sobre ti mismo, sin que eso se convierta en búsqueda de validación ajena. Cuando eres genuinamente curioso sobre los puntos de vista de otros, porque reconoces que no tienes todas las respuestas. Que alguien vea tus inseguridades. Que alguien descubra que no lo sabes todo. Que alguien entienda que también tienes miedo. Porque quien cree que debe ser perfecto, es alguien que vive en constante fracaso, porque la perfección es inalcanzable. Pero quien acepta su humanidad, quien es valiente en su vulnerabilidad, ese es alguien que puede vivir en paz. Eso es poder real. Número 9. Tu lealtad no es una deuda que otros tienen derecho a reclamar. Es un regalo que eliges dar o retener, según tu discernimiento. La presión social nos enseña algo temprano, que la lealtad es una obligación, que si alguien te conoce desde siempre, debes apoyar todas sus decisiones, que si alguien hizo algo por ti, debes estar en deuda de por vida, que si alguien es tu familia, debes tolerar comportamientos que nunca tolerarías de otro, que la lealtad es un deber más que una elección. Pero la verdad es que cuando la lealtad es obligada, deja de ser lealtad y se convierte en esclavitud.
Es compulsión disfrazada de devoción. Y la única persona lastimada es quien la mantiene, porque está invirtiendo su energía en relaciones que no le nutren, en actitudes hacia personas que no lo merecen, en tolerancia que se convierte en resentimiento. Cuando continúas como si la lealtad fuera una deuda que debe ser pagada eternamente, cultivas una rabia profunda. Rabia hacia quien tienes que apoyar aunque no creas en su camino. Rabia hacia quien espera que valores su amistad más que valorar tu propia paz. Rabia hacia la obligación misma. Y esa rabia eventualmente envenena la relación o te envenena a ti. La clave es entender que la lealtad es exactamente lo opuesto. Es un regalo, y como todo regalo, puede ser ofrecido o retenido según tu discernimiento. Puedes decir sí a alguien mientras pueda ser buena elección para ti. Puedes decir no cuando esa relación comience a herirte o a limitarte. Puedes cambiar de parecer, puedes dejar ir. Todo eso es parte de una lealtad verdadera hacia ti mismo. Eso se entrena cuando reconoces que estás en una relación o una amistad por obligación, no por elección genuina, y tienes el coraje de cambiar eso. Cuando alguien espera tu apoyo en algo que contradice tus valores, y dices no, sin necesidad de justificación. Cuando soltas relaciones que alguna vez fueron importantes pero que ya no lo son. Cuando estableces límites firmes con gente que te importa porque importas más que cualquier relación. Que alguien se sienta traicionado, que interpreten tu límite como falta de amor, que digan que has cambiado, porque quien vive bajo la obligación de la lealtad es alguien que no es dueño de su propia vida, es propiedad de otros, pero quien entiende que la lealtad es un acto de libertad, son de libertad, de elección genuina hacia quienes realmente lo merecen. Ese es alguien que construye relaciones reales. Eso es poder verdadero. Número 10. Al final, la pregunta no es qué piensan de ti. La pregunta es quién te gustaría llegar a ser cuando todo desaparece. Hemos vivido enfocados en la pregunta equivocada. Gastamos energía mental, intentando responder a cómo nos ven otros. Construimos versiones de nosotros mismos basadas en esa percepción ajena. Organizamos nuestras vidas alrededor de la respuesta a esa pregunta, y resulta que es exactamente la pregunta equivocada, porque la pregunta correcta es completamente diferente. Cuando todo se va, cuando se terminan los aplausos, cuando ya no hay audiencia, cuando es solo tú y la conciencia de cómo pasaste el tiempo, la pregunta se vuelve clara. ¿Fui quien quería ser? ¿Viví según mis valores? ¿Hice las cosas que importaban? ¿Fui auténtico o fui un personaje? La presión social finalmente funciona porque te mantiene enfocado en la pregunta equivocada. Mientras estés pensando en qué otros piensan, no estás pensando en quién quieres ser. Mientras estés ajustándote a expectativas ajenas, no estás escogiendo tus prioridades. Mientras estés buscando aprobación, no estás escogiendo autenticidad. Cuando finalmente cambias la pregunta, todo se reorganiza. De repente las opiniones de otros pierden peso, no porque los ignores, sino porque les asignas el peso exacto que merecen. Información valiosa pero no verdades sobre quién eres. De repente ves que tienes tiempo limitado y que desperdiciarlo en fingir es un lujo que no puedes permitir. Eso se entrena en una claridad progresiva. Cada día, preguntas, ¿esto que estoy haciendo alinea con quien quiero ser? Esta relación, este trabajo, esta actividad, ¿me está formando en la dirección que yo elijo? ¿O me está deformando en la dirección que otros eligieron? ¿Estoy viviendo mi vida o estoy editando mi vida para una audiencia? Con cada pregunta honesta, con cada respuesta honesta, comienzas a verte más claro, porque quien vive enfocado en la pregunta equivocada es alguien que construye una vida que no le pertenece, que es un reflejo de otros espejos. Pero quien cambia la pregunta, quien se enfoca en quién quiere ser cuando todo se va, ese es alguien que construye una vida real. Eso es libertad verdadera, y entonces aquí está lo que todo esto es. Estas no son solo ideas sobre presión social y autenticidad. Son herramientas, son espejos que reflejan dónde has cedido tu poder, son mapas que muestran dónde puedes recuperarlo. Una versión de ti que aún espera permiso antes de existir tal como eres. Una versión que cree que necesita la aprobación de otros para tener valor. Una versión que confunde lealtad con obligación y autenticidad con egoísmo. Una versión que vive editando tu vida para una audiencia que jamás estará realmente satisfecha. Porque dentro de ti existe ya la fuerza que necesitas. No es algo que debas construir desde cero. Es algo que debas recuperar, recordar, activar. La capacidad de estar en paz contigo mismo, incluso cuando otros no lo están. La capacidad de ser auténtico, aunque duela temporalmente. La capacidad de elegir tu camino incluso cuando estás solo. Eso ya existe en ti. Cada una de estas lecciones es un acto de reconocimiento. Algunas pueden haberte molestado porque tocaron lugares que aún están sensibles. Otras pueden haberte tocado porque reconociste en ellas una verdad que has estado ignorando.
pero todas tienen el mismo objetivo: despertar la capacidad que ya existe en ti para vivir sin ser controlado por la presión social. Y si algo de esto resonó contigo, no dejes que pase. Vuelve, escríbelo, practica un solo número hoy. Porque esto no es sobre tener ideas bonitas. Es sobre transformarte a ti mismo. Es sobre llegar a esa pregunta final sin arrepentimientos. Es sobre ser alguien que puede mirarse al espejo, cuando todo está silencioso, y reconocer a quien ve. Es sobre construir una vida que sea verdaderamente tuya. Eso es lo que estas lecciones entrenan. No comodidad. No aceptación de otros. Libertad verdadera. La libertad de ser quien eres, aunque sea incómodo. La libertad de vivir según tus valores, aunque sea solitario. La libertad de cambiar, de equivocarse, de crecer. La libertad de no necesitar que todos te amen para saber que tienes valor. Ese es el viaje. Ese es el verdadero costo de la autenticidad. Perder la aprobación de quienes no merecen tu lealtad. Y la verdadera ganancia, ganar tu propia vida de vuelta.